Paulson Training Programs, Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Partes rajadas y rotas, parte 2. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, partes rajadas y rotas, parte 2, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? Las rajaduras pueden aparecer en el interior de la parte sin propagarse a la superficie. Este tipo de rajaduras ocurre casi siempre en plásticos rígidos. En esta parte, las rajas empiezan en el interior. Aquí se ve cómo se desarrollan las rajaduras en el interior. Todas las partes moldeadas tienen esfuerzos de compresión entre las moléculas en el exterior y esfuerzos de tensión en el interior. Los esfuerzos son causados por el empaquetado del molde y el posterior enfriamiento del plástico en el molde. Nota: los esfuerzos de compresión aparecen cuando las moléculas se enfrían muy cerca unas de las otras. Las moléculas tratarán de separarse. Los esfuerzos de tensión aparecen cuando las moléculas se enfrían muy separadas unas de las otras. Las moléculas tratan de acercarse. Si se aplica a la parte un esfuerzo externo, tal como un peso, esta fuerza se suma a la tensión asentada, lo que produce la rajadura interna. Al comienzo, la rajadura no llega al exterior de la parte. Son detenidas por las regiones orientadas, a menos que la fuerza sea tan elevada que pueda atravesar y romper las cadenas moleculares. Las rajaduras a través de las capas no orientadas en el centro de la parte requieren menos fuerza. Pregunta: en este corte seccional de una parte moldeada, ¿en cuál región hay esfuerzos de tensión? ¿En A o en B? Correcto. Pregunta: si esta parte moldeada con un plástico rígido se jala o aplicamos un esfuerzo de tensión en la dirección indicada, ¿dónde es más probable que la parte se raje primero? ¿En la región A, en la B o en la C? Esta parte tendería a rajarse primero en la región central. Las regiones exteriores orientadas evitan que las rajaduras se extiendan a la superficie. Pregunta: la característica de una parte moldeada que a menudo evita que las rajaduras se extiendan a la superficie es: A, la orientación molecular; B, los altos esfuerzos de tensión; C, los bajos esfuerzos de tensión; D, todo lo dicho arriba. Correcto. Cuando se producen rajaduras en el interior de una parte moldeada, el problema es que los esfuerzos de tensión entre las moléculas, donde se produce la rajadura, son más elevados que la resistencia del plástico. Hay dos soluciones posibles. Una, reducir el esfuerzo externo aplicado a la parte, y dos, reducir el esfuerzo interno asentado. Sin embargo, el moldeador no tiene control sobre el esfuerzo externo puesto sobre la parte en uso. Pero el moldeador tiene la habilidad de reducir y minimizar los esfuerzos internos creados durante el moldeo. Pregunta: ¿verdadero o falso?
Las partes moldeadas se rajan cuando los esfuerzos externos aplicados sobrepasan la resistencia a esfuerzos de tensión publicados por el fabricante del plástico. Correcto. Explicación. La respuesta correcta es falso. El valor de resistencia publicado de un plástico es solo un factor determinante de la posibilidad de fallo de una parte. El valor publicado es un valor teórico obtenido con barras de prueba moldeadas bajo condiciones de laboratorio. La producción requiere condiciones de moldeo diferentes a las usadas en el laboratorio. Las condiciones de operación producen diferentes niveles de esfuerzos de asentamiento. Tal vez el factor más importante que afecta a la resistencia final de la parte moldeada. Ahora mostraremos un diagrama de causa y efecto para el problema de rajaduras internas. Las condiciones primarias de procesado del plástico que afectan los esfuerzos internos entre las moléculas son la presión del plástico en la cavidad y la tasa de enfriamiento del plástico. Aquí se muestra un corte seccional de una pieza moldeada. Hay a cada lado de la misma una capa bajo esfuerzos de compresión. Cada molécula está más cerca una de la otra de lo normal. Las moléculas en la región en compresión tratan de alejarse. En el interior de la parte, las moléculas están bajo esfuerzos de tensión. Están más alejadas de lo normal. Los esfuerzos de tensión tratan de acercarlas. Pregunta. Las moléculas que están en compresión tratan de A. Acercarse jalándose. B. Alejarse empujándose. C. No cambiar su posición. Correcto. Pregunta. Las moléculas que están en tensión tratan de A. Acercarse jalándose. B. Alejarse empujándose. C. No cambiar su posición. Correcto. Mostraremos el grado y dirección de los esfuerzos de compresión y tensión con un gráfico sobrepuesto sobre el corte seccional. En el exterior hay un alto grado de esfuerzos de compresión entre las moléculas. Estos esfuerzos disminuyen a medida que nos movemos hacia el centro de la parte. En este punto, típicamente a un 20% del espesor de la parte, los esfuerzos entre las moléculas son nulos. Las moléculas están a la distancia ideal. De allí hacia el interior, los esfuerzos entre las moléculas cambian a esfuerzos de tensión. Las moléculas están más lejos de lo normal. Los esfuerzos de tensión son máximos en el centro de la parte. Pregunta. ¿En qué lugar de esta parte son los esfuerzos de tensión los más elevados? ¿En A, en B, en C o en D? Correcto. Pregunta. ¿En qué lugar de esta parte no hay esfuerzos ni de tensión ni de compresión? ¿En A, en B, en C o en D? Correcto. Pregunta. ¿En qué lugar de esta parte los esfuerzos de compresión son los más elevados? ¿En A, en B, en C o en D?
Correcto. Suponga que esta es una representación de los esfuerzos entre las moléculas de la parte que estamos moldeando. Aumentaremos la presión de la cavidad para empaquetar más moléculas en cada cavidad. Presión más alta hace que la curva de esfuerzo se desplace. La cantidad y espesor de las dos regiones exteriores que están bajo esfuerzos de compresión se agrandan, mientras que la cantidad y espesor de la región interna bajo esfuerzos de tensión se reduce. Nosotros hemos, pues, aumentado la resistencia a la formación de rajaduras internas por reducción de los esfuerzos internos de tensión. En el diagrama de causa y efectos, aumentaríamos las presiones de inyección y de sostenimiento para reducir los esfuerzos internos de tensión. Pregunta: ¿cuál control de la inyectora tiene efecto directo sobre la formación de rajaduras internas? A. Las temperaturas del barril. B. La tasa de llenado. C. La presión de inyección. D. Los controles de los temporizadores. Correcto. Pregunta: ¿por qué el aumento en la presión de inyección ayuda a reducir las rajaduras internas? A. Porque aumenta los esfuerzos internos de tensión. B. Porque reduce los esfuerzos internos de tensión. C. Porque aumenta los esfuerzos internos de compresión. D. Porque reduce los esfuerzos internos de compresión. Correcto. Nota: aumentando la presión de la cavidad, el moldeador puede reducir los esfuerzos internos de tensión que son la causa de las rajaduras internas. Sin embargo, esto aumenta los esfuerzos externos de compresión. Lo último puede aumentar la fragilidad de la parte. Ahora examinaremos los efectos de la tasa de enfriamiento sobre las rajaduras internas. Estas las podemos reducir o eliminar bajando la tasa de enfriamiento del plástico. Para lograr esto, tenemos que aumentar la temperatura del molde. Esta es la curva de esfuerzo que teníamos. Al enfriar más lentamente, la curva de esfuerzo se aplana. Los extremos de tensión y compresión se reducen. Las moléculas en el exterior no se enfrían tan rápido, lo cual reduce el nivel de esfuerzos de compresión en el exterior. Y el enfriamiento más lento también reduce la intensidad de los esfuerzos internos de tensión. Pregunta: un moldeador aumenta la temperatura del molde. El moldeador sabe que así los esfuerzos de tensión y de compresión entre las moléculas A. aumentarán, B. disminuirán, C. no se verán afectados. El enfriamiento más lento no congela las moléculas en la capa exterior tan rápidamente. Esto reduce los esfuerzos de compresión. En el interior, el enfriamiento más lento reduce la intensidad de los esfuerzos de tensión. Usando el diagrama de causa y efecto, podemos demostrar cómo las otras condiciones primarias de proceso afectan los esfuerzos internos. Además de la presión de la cavidad y de la tasa de enfriamiento, la temperatura del fundido también afecta los esfuerzos de asentamiento. Un aumento en la temperatura del fundido aumentará la presión de la cavidad porque el plástico pierde menos presión al fluir.